buenos días, muy buenos días. Milicen Uribe. Stalin Montero y amable teleaudiencia de Uno más Uno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada informativa de análisis, de comentarios y de interesantes entrevistas. Hoy, cuando es viernes 19 de julio, cerramos la semana, una semana bastante intensa. Yo no sé cómo Stalin la sintió. Claro, sí. Muchas informaciones, muchas actividades, muchas expectativas. Pero bueno, aquí en pie de lucha en Uno más Uno, como lo hemos hecho por más de estos 37 años y par de meses. Llevamos ya, así es. Bueno, señores. Bueno, la jornada informativa del día de hoy, de hecho, viene con novedades acaecidas durante la madrugada porque hay reportes de un apagón informático a nivel mundial. Está muy relacionada con unas fallas que está dando uno de los sistemas operativos de Windows y eso, como ustedes imaginarán, ha repercutido en varios bancos, aerolíneas, empresas y medios de comunicación a nivel internacional. Están reportando que de pronto las pantallas se pusieron azules con un mensaje que dice error fatal. Eso ha implicado que varios vuelos de las principales aerolíneas del mundo, pero sobre todo, por supuesto, en Estados Unidos, pues hayan estado reportando retrasos. Saben que muchos de estos aeropuertos ya usan el sistema de registro digital, registro online, datos biométricos, y pues todo eso se ha retrasado. Aquí en el país todavía no hay reportes de inconvenientes debido a que aquí apenas era la madrugada cuando ya estaba sucediendo esto en el resto del mundo. Me imagino cómo andará por ahí toda esa población negacionista, esa que para los años 2000 hablaba del Y2K, del chip y del anticristo. Deben estar bastante contentos con este caldo de cultivo. Pero la realidad es que el mundo ha avanzado y precisamente el que ocurran estas fallas nos hacen un recordatorio que a pesar de los avances tecnológicos, en efecto, siempre tenemos el elemento de que la tecnología tiene la posibilidad de fallar, aunque la frecuencia, hay que decirlo, en la misma medida en la que se ha perfeccionado, pues hemos visto pocos eventos de esta magnitud, no es con la gran frecuencia. En el caso del periodismo, yo siempre me gusta tener un backup analógico. Yo, por ejemplo, con la tableta, cuando voy a hacer una maestría de ceremonia, por ejemplo, perfecto, porque es muy cómoda, además no se ve muy elegante, sin este reguero de papeles, pero por si acaso yo siempre tengo una copia en papel, porque efectivamente la tecnología puede fallar y nos puede traicionar de mala manera. Miren ahí las imágenes, Stalin Montero, amable teleaudiencia, las filas que se han producido en varios aeropuertos. En el caso del aeropuerto de Barajas, en la ciudad de Madrid, me dicen, ellos le llaman cola, es verdad, Stalin, hay una cola bastante grande. Ese era el error que ha estado presentando. Repetimos que amanecimos hoy con un apagón informático a nivel mundial y que está muy relacionado con una falla en el sistema operativo de Windows. Así mismo es la falla que estamos esperando y que no tuvimos en esta semana del Congreso de la República respecto al Código Penal, que esa sección ha pedido que le den más tiempo porque evidentemente recibió un número más significativo de lo que me imagino que tanto el Congreso como la misma comisión proyectaba inicialmente. Y hay que decirlo, esto es en el plano de la formalidad. En el plano de la informalidad, Lila Alburquerque, pues ayer se despachaba precisamente advirtiendo que ella sentía que ese ritmo y esa celeridad había disminuido. Esto significa que en efecto la presión de los sectores sociales sobre la base de lo discutido y de lo planteado por el Código ya sancionado por el Senado y a punto de ser sancionado en segunda lectura por la Cámara de Diputados, no logró mantener ese quórum hegemónico que se veía hacia esa tendencia conservadora y de aplastante además de aprobarlo. Queda pendiente y habrá que ver el curso de cómo se maneja este proceso de la próxima semana y cómo también seguirán. O sea, cada vez que veo hay más espacios, veía un simposio de la Pucamaima, veía también otras posiciones de juristas, penalistas, especialistas en derecho penal también, sacando además otros elementos adicionales a los que ya muchos sectores de la sociedad habían destacado. Sí, el problema con el código es que ya el próximo 25 de julio termina esta legislatura y la intencionalidad, lo hemos dicho aquí, era aprobar ese código corriendo.
una aprobación express. De hecho, ustedes vieron que el Senado pasó súper rápido Como y en el la vapor. Cámara de Diputados, en la primera sesión, no quisieron tomarse tiempo ni siquiera para algo tan elemental como leerlo ahí en colectivo. Y después dijeron sin prisa. Leerlo antes de aprobarlo. Entonces, ese es el tema. Ayer la comisión pedía 6 días más y tomando en cuenta que la legislatura termina el 25 de julio, la comisión estaría lista el 24. Entonces, la primera pregunta es si en 6 días le daría tiempo para... Formalmente en las vistas públicas se recibieron 143 observaciones, pero luego de eso fue la Procuraduría General de la República a visitar la comisión con sus observaciones. Tintao. Y me imagino cuáles observaciones. Fue también la Policía Nacional y así han ido otras instancias. Que es interesante eso, tú lo señalabas. La oposición no solamente ha venido del grupo de mujeres tradicionales que se oponen a un código penal sin las causales, con su justa razón, no. Estamos hablando de académicos, el Colegio Médico Dominicano, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, entidades académicas como la Pucamaima. Intec. Ayer la UNIBE UAS. también tenía un panel con este tema. Entonces, definitivamente, lo que uno pudiera deducir, Stalin Montero, es que no habrá código penal en esta legislatura. Y si hay uno, sería uno muy, pero muy malo. Muy Bueno, malo. Esto, así las cosas, como Sí. decimos, así las cosas. Otro tema, señoras y señores, ayer el presidente Luis Abinader nos hizo plancha a más de un dominicano y de una dominicana que estábamos esperando ahí, expectantes, para ver cuáles serían los nuevos decretos. Yo confieso que era de las que entendía que ayer el presidente iba a seguir su ritmo. Iba a soltar algo más. Iba a soltar algo más, inclusive estaba buscando la hora más o menos acostumbrada, porque fue a eso de las 6:30 de la tarde cuando el presidente emitió esos tweet decretos. Sin embargo, ayer eso no pasó. Lo que también me hace un poco cuestionarme, y hay una columna de Claudio Acosta hoy en el Hoy que parece que me leyó, si el presidente comenzó a soltar a raíz de que justamente en este momento en que él lo hacía, había una movilización frente al Palacio Nacional y además el Código Penal era, bueno, y no el Código Penal, la oposición al Código Penal Era el trending topic de la era el jornada. trending topic durante varios días. Digo yo, preguntas que uno se hace, como dice Silvio Rodríguez, yo vivo de preguntar y me hago esa pregunta. Y bueno, puede que tenga el total sentido. Fue una avalancha que en efecto incluso la misma redacción de los decretos dejó a más de uno, a más de una, en la cuestionante de si los decretos eran con acción inmediata, Sí, si se claro. hacían a partir del 16 de agosto. No quedaba muy claro, con lo que podríamos plantear que por su Hubo propia redacción prisa. hubo un tema de prisa. Hubo un tema de prisas. De prisa, que no lo vimos porque ninguna de las posiciones, si te das cuenta, estaban urgidas, ni estaban en medio de una crisis, ni había una situación calamitosa a la que dar respuesta. Sin embargo, en efecto, se produjo y se materializó. Ayer, a diferencia de lo que el presidente hacía, era que soltaba a través del canal una pregunta, una encuesta, de si querían que siguiera Claro. siendo el canal oficial Que- para que se emitieran los decretos. Que hay que decirlo, experimentó Pero- un crecimiento exponencial bastante importante el canal. Pero sí ayer los funcionarios, algunos de los funcionarios, todos masculinos, insisto, sí fueron recogiendo, se fueron despidiendo. Vimos a Milton Morrison despidiéndose de su personal en Edesur, a Omar Méndez, ese es el apellido, ¿verdad? Despidiéndose de su personal en el ITLA. Y al ministro de Juventud, A ahora Ninito. que está de camino para acá, supongo, pues también. Hay un elemento en esta misma dirección, Millicent, que a mí me gustaría apuntalar y tiene que ver directamente con la posibilidad de un gabinete paritario. Yo recuerdo que para el año 2020, incluso en medio de la pandemia, una diversidad de organizaciones comenzaba y desarrolló una campaña interesante desde la perspectiva de generar cuestionamientos acerca de cuándo en República Dominicana se rompería con la tradición de tener solo hombres en el Consejo de Ministros y de Ministras, y cuándo veríamos esa ruptura de los estereotipos con la designación de mujeres en posiciones que tradicionalmente se han dejado de manera prácticamente en exclusividad, en el caso de República Dominicana, para los hombres. Digamos que el Ministerio de Defensa, Jefatura de la Policía Nacional, Gobernadora del Banco Central, es decir, ¿cuándo se rompería? La respuesta en aquel momento, y recuerdo que lo advertíamos con celeridad en entonces, era el bajadero del nombramiento de todas las gobernadoras,
Pero incluso en este caso, siendo esto, como bien conocemos, una decisión de tipo bajadero, hay que decir la certeza y la operatividad que se ha logrado con muchos. Si te das cuenta, el número de escándalos con el tema de las gobernadoras ha sido muy mínimo en comparación con lo que tuvimos en otros tiempos. Bueno, pero es que también no tienen nada que hacer. Bueno, pero es un puesto simbólico. Comadres del presidente, exacto, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el argot coloquial. No. Sin embargo, ¿qué es lo que plantearía? Que en este momento las expectativas de la sociedad, sobre todo viendo los avances que incluso en la misma región de América Latina y del Caribe tú has tenido en gabinetes, por ejemplo, como el que se conformó en Colombia, que República Dominicana toma como Chile, referencia, España, o Chile, el mismo España, son gabinetes más tendentes hacia lo paritario. Y es lo mínimo que uno aspiraría. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, ya para cerrar, porque tenemos nuestros invitados de hoy, parte de ellos ya listos, y vamos a hacer una muy breve revisión al bloque internacional, comenzando con Haití, que sigue en estado de emergencia. Hay que estar atentos la próxima semana y este fin de semana inclusive de lo que pueda pasar ahí, porque hay un estado de emergencia. Ustedes saben que esta semana también llegaban 100 nuevos soldados de Kenia y lo 200. 200 más, exacto, lo que uno prevé es que va a haber un acorralamiento territorial para las bandas que controlan más del 80% del territorio de Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Por otro lado, en Estados Unidos sigue la presión a Joe Biden. Ayer hablaba nada más y nada menos que el expresidente Barack Obama, que además ustedes saben que Biden fue vicepresidente justamente de Obama, y pues hay un consenso entre los principales líderes demócratas de que Biden debería de renunciar a su candidatura. Parece ser, Stalin Montero y amables televidentes, que salvar la candidatura del Partido Demócrata será cosa de mujeres. Cosas de mujeres porque hay varias encuestas que se han hecho y señalan que figuras como Michelle Obama o la misma Kamala Harris pudieran tener un mejor desempeño frente a la candidatura de Trump, que hay que decirlo, lamentablemente, mientras hay esta incertidumbre en el Partido Demócrata, se ha fortalecido. Los republicanos andan a sus anchas en las avenidas. Se ha fortalecido el presidente Donald Trump, hay que decirlo. Y finalmente en Venezuela, Stalin, ayer veíamos imágenes, por un lado, de María Corina Machado, una lideresa de la oposición, denunciando que ha sido víctima de un intento de asesinato. Dice que hicieron un atentado contra los frenos de su vehículo y que, por supuesto, ella interpreta eso como un intento de asesinato. Y por otro lado, lo que para mí fue una declaraciones que sacaron de contexto del presidente Nicolás Maduro. Ahí vemos a María Corina Machado al momento en que hacía la denuncia, ya mostraba el vehículo para señalar cómo efectivamente le habían cortado unas mangueras que tienen que ver con el sistema de frenos del mismo. Y por otro lado, pues entonces una declaración de Maduro donde se le acusa de decir que si no votan por él habrá un baño de sangre. Yo me fui una hipolitada. a la fuente, no, pero realmente yo me fui a la fuente directa y no, o sea, creo que hay una mala interpretación. Evidentemente él habló de baño de sangre, pero no como en forma de amenaza de si no votaban por él. Él decía, si vuelven estos fascistas, habrá un baño de sangre, habrá una guerra civil. Entonces creo que ahí también hay que revisar. Pero si te escuchan los tendenciosos dirán que no, que tú estás parcializada. Y yo te voy a decir una cosa, tú y yo no lo hemos hablado, pero yo tengo mis críticas al sistema venezolano. A mí me parece que efectivamente se está violentando la democracia en sí y se está violentando el derecho a una competencia política igualitaria. Y eso yo lo defiendo aquí y acullá. Pero de ahí a tomar un video y sacarlo de contexto, que es el día a día en Venezuela. Con eso yo no estoy de acuerdo. Que es el día a día en el caso de la política internacional venezolana. Mira, bueno, yo tengo una posición muy clara, en este caso ratificada, y lo digo públicamente, en favor de la continuidad del proceso chavista. Pero una continuidad legal y legítima, Stalin. Pero siempre ha sido legal y legítima, porque se ha hecho en base a elecciones. Legal y legítima. Pocos países de la región de América Latina, de hecho, pocos países del mundo, yo creo, que tienen y han fortalecido desde hace más de 20 años un sistema electoral como el sistema venezolano. Pero ¿cómo tú puedes decir que en base a elecciones, si no se permite que la oposición participe libremente? Sí, ¿y por qué María Corina Machado no es candidata? ¿Por cuál son las sanciones a María Corina Machado? Bueno, la inhabilitaron, pero la inhabilitó un tribunal electoral
acusado seriamente de parcialidad. Entonces, lamentablemente, yo te digo, si van Corina Machado y Maduro y compiten libremente y gana Maduro, muy bien, porque al final es una decisión del pueblo venezolano, pero tienen que haber condiciones de equidad. Yo lo que creo que por un lado nosotros tenemos que tener un nivel de, digamos que agudeza en el entendimiento primero del régimen de consecuencias de las políticas. Lo que ocurre en Venezuela, si ocurriese en otras latitudes, tendría lecturas totalmente distintas. Ah, claro, eso sí. Pero, es decir, por ejemplo, el mundo completo, Trump hizo una desgracia en Estados Unidos y el mundo completo aplaude y llama a que a Trump se le sancione. María Corina, y lo último que hizo fue llamar a Israel a que invadieran, ha llamado al bloqueo hacia su propio país, y eso se atiende como un acto que no es un atentado hacia las condiciones materiales del pueblo venezolano. Yo tengo una tesis por respeto a la dignidad de un pueblo que de manera personal me ha tocado estar tan de cerca como el venezolano. Primero, que todas las soluciones del conflicto en Venezuela tienen que venir dadas desde el diálogo y las relaciones desde el interior de Venezuela, en donde la injerencia extranjera tiene que manejarse desde la perspectiva del acompañamiento diplomático. Ahora, yo también te digo, cuando tú juzgas, cuando tú analizas el comportamiento de la oposición venezolana, deja mucho que desear. Por supuesto. Y de hecho es el principal caldo de cultivo para que no conecten con las propias bases del electorado venezolano. Entonces, es muy fácil solo culpar al chavismo y en este caso a Maduro, que lo digo... Tiene mala prensa, tiene mala prensa. Y se la ha ganado en parte, bien ganada. A pulso. Con un humor muchas veces, que yo lo comparo con lo que ocurre en República Dominicana con Hipólito Mejía, que hacia adentro de sus fronteras tiene una lectura y hacia afuera puede tener otra. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es seguir destacando ese proceso de acompañamiento y de observación que decenas de misiones de observadores internacionales, incluyendo algunos de República Dominicana, van a estar acompañando el proceso de Venezuela el próximo 28 de julio, precisamente que se da un día que yo sí, eso sí me río porque es un día muy simbólico, sobre todo dentro de Venezuela, porque es el día de cumpleaños de Chávez. Y para ti, que es el día de tu cumpleaños, dígalo ahí, el día de su cumpleaños. Bueno, momento de hacer una pausa. Stalin y yo nos hemos pasado de contentos hoy en este segmento. Ahí está Manfi haciendo más señales que un agente de la DGC. Tenemos dos entrevistas. La primera va a ser con dos directivos de la Asociación Dominicana de Prensa Turística. Ellos están aquí, se trata de Salvador Batista y Cristian Mota. Luego, para cerrar la jornada informativa de hoy y de la semana, nos acompañará el pasado ministro de la Juventud, Rafael Nino Félix, actualmente designado rector del ITLA. Con él muchos temas que conversar a propósito, que fue uno de los decretos que el presidente emitía esta misma semana. Recuerde que usted puede acceder a todo el contenido que se produce en 1+1 a través de las diferentes plataformas en redes sociales. Si no ha dado a seguir al canal de YouTube, está en el momento para hacerlo. 1+1 Teleantillas es como aparecemos. También puede acceder a las redes en otras como Facebook e Instagram. Sí.